El temor de Dios. Ustedes saben que a mí me gusta en las prédicas hacer participativo el, la enseñanza y que ustedes levanten la mano y participen. Evidentemente los que estuvieron en la mañana no, pero los demás, pues sí. Todos los demás están invitados a participar, aunque ya se sepan la respuesta. La idea es que, eh, bueno, participen. Entonces, en primer lugar, ¿qué es el temor de Dios? Levantando la mano. Ya aquí muchas personas que tienen muchos años ya en el Evangelio, en el ministerio. Sí, Unice, ¿qué es el temor de Dios? Eso que es andar en integridad Andar en él, en obediencia. Ok, ya tenemos una respuesta. Integridad. Vamos a escribirlo aquí. Muy bien. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra, algún otro indicio? ¿Qué es el temor de Dios? Vamos, sí se puede. Sí, Andrea. Para mí es guardar sus estatutos y sus mandamientos en el corazón. Ok. Guardar estatutos. Voy a poner mandamientos. Siguiente. ¿Quién más quiere participar? Sí, Carlita. El temor al Señor es guardar sus mandamientos, pero no, digamos, no es un temor así, uy, qué miedo, si yo no obedezco, él me va a dar una fallada, sino es ese respeto, ese temor lindo, Temor como lindo. ese respeto que viene desde el amor. Ok. Respeto. ¿Alguien más? Aquí, los de la primera fila. Sí, democráticamente. Sí, zapatito, cochinito, cambia de pies. Ah, ok, suave. A ver, dígame, es que el micrófono está por aquí. Ajá, Siendo el temor de Dios, como a vivir en santidad por amor. santidad. Sí, sí, Obediencia, porque Jesús dijo que los que lo obedecen son sus amigos. Y bueno, ser amigo de Jesús es amigo de Dios. ok, obediencia. Muy bien. ¿Sí? Todo lo que ella piensa, de acuerdo, Ajá. pero yo, yo digo que el temor de Dios es reconocer que Él es Dios, es el único Señor, tanto es la obediencia a Él, lo que hay. ¿Cómo se podría poner eso? Reconocer. Sería como, ¿cómo? Bueno, yo creo que lo voy a dejar en obediencia igual.
A ver, sí, María. Bueno, para mí, yo siento que el temor de Dios es no hacer lo que no le agrada a Él. Sí, porque si hacemos algo que no le agrada a Él, Él se va a entristecer. Ok. Vea. Hacer su voluntad. Muy bien. Nadie con un pensamiento diferente. Yo. No sé si estuve en la mañana. ¿No? A ver. Shirley. Dígame, ¿con cuál concuerdo? No sé cómo es, En el micrófono, explícalo. no sé cómo explicar el temor de Dios. Es la relación que uno tiene con Él más íntima. O sea, es como le digo, es que dijeron tantas cosas, es respeto, es santidad, es obediencia, pero no es algo que usted tiene que hacer. Nace de su corazón, el temor a Dios, Es la que ha estado más cerca, la pegó en el palo. Vamos a ver. Relación. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Entonces, ¿cuál es el asunto? Si estos son mandamientos, se tiene el temor equivocado. Vamos a ver. Yo investigué, ahí estuve escuchando predicadores en YouTube, ahí los más influyentes, y uno de los más influyentes en Latinoamérica dice esto: ¿qué es el temor de Dios? Tenerlo en cuenta en nuestros pensamientos, en lo que creemos y en lo que hablamos. El temor de Dios es la presencia de Dios con nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. El temor de Dios es una forma de vivir, es un pensamiento, una forma de pensar, es un comportamiento, una filosofía, una convicción que gobierna la vida de las personas que aman a Dios. Este hombre es un pico de oro, ¿verdad? Él dice esto con un sentimiento, con una cosa, ¿verdad? Es tenerlo en cuenta. Es tenerlo en cuenta en nuestros pensamientos, en lo que creemos. Es una filosofía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que realmente sí, aquí hay muchas cosas que evidentemente engloban el temor de Dios. Sin embargo, el problema es dejar de lado lo más importante o dejar como secundario lo más importante. Y es que el temor de Dios, ¿qué es? Escríbalo ahí. El temor de Dios es un espíritu. El temor de Dios es un espíritu. Isaías 11:2 dice:
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Entonces, el temor de Dios es uno de los 7 espíritus de Dios. ¿Ven cómo ninguna de estas cosas lo reconoce al temor de Dios como una persona? Usted puede englobar cualquiera de estas cosas en una filosofía, pero no en una persona. Voy a volverlo a decir, el temor de Dios es un espíritu, es uno de los 7 espíritus de Dios. Vea lo importante que es esto, porque estamos hablando de la esencia de Dios mismo. El temor de Dios es la esencia de Dios mismo. Ahora sí, vamos a ver. Entre toda la basura que me encontré en YouTube, me encontré a personas ateas hablando respecto a esto. Básicamente, me topé un muchacho que estaba dando una conferencia, dio una conferencia en contra de Jehová. Estaba dando una conferencia en contra de Jehová y dice que el eje central de todo su, de toda su exposición es que Jehová usa el temor, ¿verdad? Porque dice, y empezó a sacar todos los versículos que hablan del temor de Jehová. Entonces utilizó la frase temor de Jehová para hacerse una tesis ahí torcida. Y bueno, cada cosa que decía era cada vez más tonta, pero me llamó la atención que las personas que, digamos, el enemigo está atacando por el temor de Jehová, está queriendo llegar a torcer lo que es, porque lo peor es que los mismos cristianos no saben lo que es. Entonces, esto es vital para defender la doctrina. Es vital. ¿Por qué? Porque si usted no sabe definir primero qué es el temor, no puede definir entonces, no puede defender el temor de Dios. ¿Ok? Entonces, primera instancia, ¿qué es el temor? Por definición, temor, ¿qué es tener temor? ¿Qué es? Como tener miedo a lo que no se conoce. ¿Qué es el miedo? Eh, ¿Sentimiento de qué? ¿Pero qué es el miedo? ¿Qué es el temor? Que también temor y miedo van un poco en diferencia. Realmente no son sinónimos como tal. Sí. ¿Qué es el temor? Espíritu. Pero en definición, cuando usted tiene temor, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es el miedo? Ok. A ver, sí, pero estamos definiendo el temor como algo que adquiere la persona. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese sentir de la persona? ¿Usted qué puede decir? Tengo miedo.
¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Qué tiene miedo? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tiene miedo? Digan. Como una conducta aprendida. ¿Cómo una qué? Una conducta aprendida. Conducta aprendida. Porque algo le pasó, esa persona va a sentir miedo por X o X situación. ¿Pero qué es sentir miedo? Estar asustado por algo, incertidumbre de algo, Es que me están usando sinónimos. ¿Qué es estar asustado? está muy difícil. Está muy difícil. Bueno, vamos a ver lo que dice la Real Academia Española. Es una sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. El temor es una sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto perjudicial o negativo. Eso es el temor, es un sentimiento de sospecha de que algo es malo. ¿Ok? Por ejemplo, si usted le tiene miedo a la oscuridad, usted le tiene temor a la oscuridad porque usted siente que es malo o que algo malo va a pasar o que es perjudicial la oscuridad. ¿Verdad? O una araña, o un león, o un oso. ¿Verdad? Usted puede decir, yo nunca voy a tener temor. Se le pone un oso así en el puro frente, salvaje, y usted va a tener la sospecha de que hay peligro. Inevitablemente, usted va a tener una sospecha de que estás en una mala situación. ¿Ok? Por poner un ejemplo. ¿Ya? Ahora, el temor es malo. ¿Pero por qué? Si se supone que es normal. ¿Por qué es malo? ¿Qué es una sospecha? Una sospecha es incredulidad. ¿Ok? El temor es incredulidad. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Todos? El temor es incredulidad, ¿sí o no? La desconfianza es temor. Sí. No. ¿Por qué? Las palabras tienen diferente sentido y en este Ujú. caso tiene un sentido diferente que, bueno, en mi opinión, como le dije, es Ujú. obediencia, pero es una obediencia basada en el amor porque es una correspondencia a su amor. Entonces yo correspondo en amor, en obediencia. Tiene otro significado totalmente diferente. No, yo estoy hablando del temor, de la palabra temor como Sí, tal, no el temor de Dios. Sí, pero la palabra temor en la Biblia tiene otro significado, no es el temor de ese significado, o sea, es otro, pero en el diccionario no está definido porque, no sé, porque digamos no lo han tomado en cuenta, pero Ok, es otro. entonces cuando dice que no hay que ser esclavos del temor, ¿de qué está hablando? Ahí tiene el sentido, o sea, es lo que le digo, las palabras tienen diferente sentido, ahí Entonces, tiene ese sentido. a ver si entiendo. Me estás diciendo que la palabra temor cambia de sentido dependiendo de Sí, digamos. si es temor de Dios o si es el otro temor. Sí, cuando usted busca, digamos, en el diccionario de la Real Academia, algunas Ajá. palabras va a encontrar un sentido totalmente diferente para la misma palabra. En Ok, este caso, voy a aclarar eso. Dame un eso momento. pasa. Voy a aclarar eso. Para poder definir algo, es necesario ir a la raíz etimológica de la palabra. Por ejemplo, si usted quiere definir cultura, necesita ir a la raíz etimológica de la palabra, que es culto y cultivo. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí se puede definir lo que es cultura. En el momento en que la escritura habla de la cultura del reino, se puede entender de qué se está hablando en base a la definición que se da. Pero digamos, por ejemplo,
con esto de la palabra temor ocurre algo similar. ¿Por qué? Porque el temor, en el momento en el que uno comprende y en el momento en el que uno entiende que la palabra temor conlleva incredulidad, usted puede asociar y ver si calza o no calza. ¿Por qué? Vea que, bueno, es que ni siquiera he llegado aquí, porque tengo que explicar mucho más. Pero, digamos, en la definición como tal, por ejemplo, de fe, ¿verdad? En la definición de fe, usted tiene que llegar y meterse en el significado de lo que es fe para poder empezar a relacionar una cosa con la otra. ¿Por qué? Porque si usted empieza a leer la palabra y a decir, bueno, realmente nada de lo que está aquí sé lo que significa según la Real Academia Española. Entonces, realmente no se sabe qué significa. Pero, o sea, en la realidad sí se puede saber. Ya, en primer lugar, el Espíritu Santo es el que decodifica la escritura. ¿Ok? Él es el que da a entender la palabra. Entonces, en este caso, cuando yo me metí a escudriñar la palabra temor, me doy cuenta que tiene una connotación similar con la palabra incredulidad, tiene una connotación similar con la palabra fe, tiene una connotación similar con muchas otras palabras. Por ejemplo, usted me dice, ¿el temor es malo o es bueno? ¿Qué me diría? Ok, ¿la fe es buena o es mala? Buena. ¿La incredulidad es buena o es mala? Mala. Ok. Entonces, ahora, ¿la venganza es buena o es mala? Exactamente. Ahora, ¿usted sabía que Dios nos manda a temer a aquel que puede destruir el cuerpo? A aquel que puede destruir el alma. ¿Por qué? ¿No es que no? Y ahí no está hablando digamos, algo así, una definición totalmente diferente, de que no se habla de temor. Está hablando de temed a aquel que puede destruir el alma, dice así textualmente, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido? Para usted poder entender eso, tiene que saber qué significa temor, porque es Dios el que está mandando a tener temor. ¿Ya? Exactamente. Entonces, vean, voy a definirlo para que no se les haga enredo. Voy a definirlo para que no se les haga enredo. Vean. En Génesis capítulo 39, versículos 7 al 12 dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella dice que lo agarró por su ropa, lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió corriendo. ¡Qué cobarde! ¿Ah? Como que huyó y salió corriendo. Si tiene miedo, compre perro.
huyó, dice. No, ¿por qué? ¿Por qué no fue así? Digo, no, esta mujer no tiene potestad contra mí. Sí, no, eso es, no, de que esta mujer que me ponga un dedo encima y Dios la juzgará. Sí, no, yo voy a quedarme aquí plantado como una palmera. Soy una estatua aquí en este lugar y voy a resistir y resistir aquí. Aquí. ¿Verdad? No. En el momento en el que ella llegó y lo agarró, mírela. Parecía Spiri González el hombre, solo el humo dejó. Dejó la ropa. Y ya me lo imagino con los ojos pelados corriendo a toda prisa. ¿O usted cree que iba? No, no. El hombre iba con el corazón aquí en la mano, corriendo a toda prisa, huyendo de aquella mujer. ¿Ya? Ahora sí, vamos a hablar de las funciones de este espíritu. ¿Ok? En primer lugar, funciona como sensor. Un sensor es una herramienta que detecta y responde a algún tipo de información del entorno físico. Ahora, el temor de Jehová actúa como un sensor en la persona, dándole un radar espiritual con el cual siente el peligro. El temor de Dios le da a la persona un radar de esos que tienen los buques de guerra. Viene con un radar integrado para que detecte el peligro. Entonces, cuando una persona está llena del espíritu de temor de Dios y entra a un lugar, entra a un bar, una iglesia católica o un antro, prostíbulo o la casa de un brujo, entra e inmediatamente siente un escalofrío que le recorre por todo el cuerpo y se le activa el sentido arácnido. Y empieza, hay algo que no está bien. Los que tienen los dones afilados empiezan a escanear el lugar, a ver dónde está ahí el peligro. Incluso empiezan a escanearse ellos mismos. Así, hasta puede pasar que la persona está ahí hablando con alguien y dice algo. Dice una palabra o una frase que choca en el espíritu. Incluso uno dice algo y uno está diciendo algo y uno va a decir una palabra, uno va a decir una frase y de viaje siente ese choque en el, como que uno empieza a revisarse uno mismo, ¿verdad? Y uno empieza a ver si es que anda encima, si es que anda unas medias de Hello Kitty o qué será, ¿verdad? Pero hay una incomodidad en el espíritu. Hay una incomodidad ahí en el espíritu, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero, que se le encienden a uno todas las alarmas. ¿Sí o no? Entonces es lo primero que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque si usted no tiene el sentir del espíritu, usted no va a poder ser obediente. Ahora, además de un sensor, es un compresor. ¿Qué es un compresor? Es una máquina que ha sido diseñada para recoger el aire de su entorno exterior para luego comprimirlo y expulsarlo con mayor potencia. El aire comprimido es liberado a través de alta presión. Ciérreme la puerta para
para no escuchar motos. Entonces, vean lo que es un compresor. El compresor llega y empieza a usar presión. El compresor usa presión para que después salga con mayor potencia. Se comprime para canalizar eso y que salga con mayor potencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando después de que la persona sintió el peligro, después de eso empieza a sentir una incomodidad insoportable. Empieza a sentir una, pues no sé, es una presión. El temor de Jehová actúa como un compresor, un limitador, el cual hace que la persona sienta una inquietud desesperante y una presión abrumadora que la hace querer salir corriendo o deshacerse de eso que le está incomodando tanto al espíritu. Entonces, si usted empieza a sentir esa incomodidad, esa cosa, y usted ya es una cosa así de que usted siente que tiene que tirar ese juguete a la basura, porque ya no se lo aguanta, es más, ni siquiera quiere tirarlo, quiere quemarlo. Entonces eso actúa como un compresor. La persona está ahí, hasta que llega el momento en el que no aguanta más. ¿A cuántos les ha pasado? Ahora, recuerden que eso que estoy diciendo actúa tanto de un lado como del otro. ¿Por qué? Porque los demonios hacen lo mismo. ¿Nunca han visto una persona manifestada? En el momento en el que entra a la iglesia, usted los ve que están así. Los bichos están sintiendo ese choque, ¿verdad? Y están sintiendo eso. Y llega un momento en el que no aguantan y salen corriendo. Pues, vea que pasa lo mismo. Ahora, actúa como catalizador. ¿Qué es un catalizador? Vea lo que dice la definición textual de lo que es un catalizador. Dice, un catalizador atrae, conforma y agrupa fuerzas, opiniones, sentimientos, etcétera. Voy a volvérselo a leer. Un catalizador atrae, conforma y agrupa fuerzas, opiniones, sentimientos, etcétera. Entonces, además de ser sensor y compresor, el temor de Dios actúa como un catalizador que atrae, conforma y agrupa depósitos de unción en la vida de la persona. La mente de la persona se vuelve una esponja reteniendo lo que está en el corazón de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el momento en el que usted se enfrenta a algo que a Dios no le agrada, usted no solamente llegó y ya se fue y listo, no. Es que usted empieza a agarrarle un odio, empieza a agarrarle un asco, empieza a sentir, empieza cada vez más a sentirse enemigo de eso. Antes usted lo toleraba, ya no se lo soporta. Ya no se lo soporta. Antes usted podía estar ahí con amigos que estuvieran hablando de chistes de otro sentido, ¿verdad? Doble sentido y así. Pero en el momento en el que el espíritu llega a impactar la vida de una persona de tal forma de que es que en el momento en el que la persona siente esa incomodidad en el espíritu,
empieza a sentir un disgusto, empieza a sentir no sé, empieza a sentirse mal, empieza a querer regañar a esas personas, ¿verdad? Y a caerles mal. Ya no, ya deja de importarle tanto esa amistad. Si por decirle lo pierdo como amigo, ya qué. Pero ya empieza uno a sentirse enemigo de eso, al punto de que si llega a pasar en otro momento, ya usted de una vez hasta que se vomita, hasta que siente como no puede, no lo resiste, no lo tolera. Y más bien usted cada vez más está absorbiendo más rechazo hacia eso. Cada vez lo detesta más. Por ejemplo, las personas que Dios hizo libres del alcohol. En el momento en el que Dios llega, los hace libres y todo, y ellos sienten que a Dios no le agrada. Al principio nada más lo dejan. Pero llega un momento en el que esa persona está ahí, ya llega un momento en el que ese catalizador agrupó demasiado odio hacia el alcohol. Demasiado. Al punto de que ya se hace alcoholfóbico. Y ya no puede oler el alcohol porque se vomita. No puede oler la marihuana porque siente que no puede oler un cigarro porque siente que está oliendo una caquilla. Una caquilla prendida. ¿Cierto o no? Entonces, cada vez se hace más intenso. Incluso llega a ser tanto que hasta puede caer la persona en que llega y ve a alguien fumando y hace. Sí, a mí me ha pasado que hay un taxi ahí fumando y uno se mueve. Ay, embarcada haberme montado aquí. O sea, uno se indigna de ver a otros haciéndolo. Uno se indigna como si fuera uno, pero ya uno siente eso en el corazón que no lo aguanta. No lo aguanta. ¿Y qué pasa además de eso? Que el temor de Jehová actúa como un transformador. Ahora, ¿qué quiere decir la palabra transformador? ¿Qué significa transformación? ¿Cambiar qué? No solo es algo, la palabra lo dice. Dice Ajá, entonces, ¿qué cambia? La forma. La formación. Es moldea la forma. Ya. Entonces, la persona deja de verse igual. Deja de verse igual y es un cambio en la forma, es una transformación en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Por ejemplo, voy a remontarme a la época de los 80, digamos. Uno de esos hippies llega y es tocado por el Espíritu Santo, llega a los pies del Señor y ¿usted cree que se va a seguir vistiendo igual? Como un hippie. ¿Verdad que no? Hay un cambio en la forma. ¿Por qué? Por ejemplo, un metalero de esos que
No podían tener la mano estirada, tenían que estar así. Los metaleros que andaban con pulseras como si fueran grilletes y con el pelo aquí tapándoles un ojo, parecía el triángulo de los Illuminati la cara. Y así, todos oscuros, ¿verdad? Podía ser la muchacha más blanca del universo, pero se veía oscura. En todo su ser se veía así. Dios llega, impacta la vida de esa persona y usted cree que va a seguir igual. Porque una persona que Dios hace libre, ¿por qué va a seguir con grilletes? ¿Por qué va a seguir con cadenas? Es más, usted no le tiene que decir a esa persona de que se tiene que quitar eso. No necesita decírselo. Preséntele al Espíritu Santo y va a ver cómo no la va a dejar en paz hasta que se los quite. ¿Usted cree que usted tiene que ir evangelizando diciéndole, no se ponga esos tacones, quítese esa enagua, no use esto, vea, ese arete no le gusta a Dios y todo lo demás? Usted lo único que va a hacer es darle herramientas al bicho para poner más excusas. Es lo único que va a hacer. Pero cuando la persona llega a los pies del Señor, la persona, o sea, usted nada más le dice, vea, yo quiero que usted conozca a alguien. Quiero presentarle a alguien. Usted le presenta, vea, este es el Espíritu Santo. Este es el Espíritu Santo, conózcalo. Y el Espíritu Santo es el que va a llegar y la persona va a estar sentada así. Va a estar sentada al borde de la cama a la 1 de la mañana y va a decir, ya no me aguanto este peinado. ¿Sabe qué? Ya no me aguanto esta cola de caballo. No, ya usted no le dijo nada y la persona empezó a botar todo. Empezó a botar gorras, pulseras, ropa, empezó a botar discos, empezó a eliminar chats, empezó a eliminar gente de los contactos. Árboles de Empezó a desligarse de todo. ¿Cómo? Árboles de Navidad. Sí. Hay unos que se van muy al extremo y se van y botan toda la casa. Queda limpia la casa sin muebles. Sí, ya ahí digamos, la persona es la que empieza a sentir esa desesperación por limpiar todo, por deshacerse de todo, deshacerse de personas. Por llegar, ese compa que era, vea, así, uno empieza a sentir como, no, ya no, no, ya no puedo hablarle, no sé, ya. O sea, y a veces llegan esos pensamientos, no, pero preséntele al Señor, y uno, no sé, es que no. Yo sé que Dios va a enviar a alguien que le hable, yo no. Yo sé que Dios va a enviar a alguien. Yo lo que puedo hacer es orar por esa persona, pero ya no me la aguanto. Y eso es, y no es de que alguien llegó y le dijo, vea, deshágase de esto, de lo otro, aquí y allá. En el momento en el que ya hay que llegar a decirle a la persona que vea, deshágase de eso, es porque la persona tiene la conciencia cauterizada. Entonces tiene que venir la autoridad y ponerla, ¿verdad? Llegar y darle palabra y decirle, vea, de parte de Dios le tengo que decir, quítese ese en agua. Se le ve el intestino. Hágame el favor, ¿verdad? Una cosa así.
Obviamente a una persona nueva no se le puede decir eso. Y tampoco, por ejemplo, llega un marinero aquí, entra un marinero aquí a la iglesia con esa ancla aquí en el brazo, unos expansores que le llegan hasta el hombro, ¿verdad? El labio con un arete que parece que viene de Wakanda, así, un plato. Viene así y se sienta, ¿verdad? Se sienta ahí con los pantalones rotos, todo sucio y así. Y créame que el espíritu a usted le va a alertar del montón de cosas que él tiene, ¿verdad? Obviamente. Sin embargo, en esta iglesia ha pasado que los vasos proféticos, los canales y todos los que tienen dones espirituales, en el momento en el que ven eso, se le van encima a la persona, ¿verdad? Empieza, y generalmente llega alguien ahí al final y le dice, vea, el Señor quiere que usted cambie su forma de ser, y no sé qué, no sé cuánto. Y no, realmente eso es para que nosotros podamos trabajar en el mundo espiritual para eso, pero realmente esa persona sí llegó, es porque Dios la trajo a darle palo, y es el Espíritu Santo la que le va a dar palo. Usted no ocupa darle palo, más bien si se mete le van a dar palo a usted también. De lo que hemos sido llamados, a lo que hemos sido llamados, es a ser presentadores. Es a presentar a las personas a alguien. Eso es a lo que hemos sido llamados. Muy bien. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 17, versículo 14 al 19. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra. Deuteronomio 17, del 14 al 19. Muy bien. Bueno, entonces leí todo eso y nadie leyó conmigo ni se acuerda de nada de lo que dice ahí. Ahora sí, dígame todo lo que acabo de decir. Dígame todo lo que leí. Qué impresionante, ese versículo. Qué fuerte que está ese versículo, ¿verdad? Bueno, voy a darles un poco de contexto para que más o menos entiendan qué es lo que está pasando aquí, de qué es de lo que está hablando, porque ahí parecía un rezo, ¿verdad? Vamos a ver. En primer lugar, ¿qué libro es este? Deuteronomio. ¿Quién lo escribió? Moisés. Muy bien, Moisés. Ahora, vamos a ver una cosa. Pregunta. Dios quería poner un rey sobre Israel. No. Ok. ¿Era la voluntad de Dios poner un rey sobre Israel?
No. Ok. ¿Por qué no? Porque él era el rey, ¿verdad? Muy bien. Para aquí en Deuteronomio, ¿qué era lo que el pueblo tenía? ¿Qué tenía el pueblo? Empieza con M. Con M. Termina en Oisés. ¿Qué tenía el pueblo? A Moisés, ¿verdad? Ese era el líder. Ajá. Era Moisés, era un libertador. Muy bien, después de Moisés, ¿a quién? Josué. Ok, pero después, ¿qué quedó? ¿Sí? ¿Quién? Jueces, excelente. Quedaron jueces. Muy bien. Y ese y ese era el modelo que Dios quería para el pueblo, ¿sí o no? Realmente no. Porque los jueces tuvieron que llegar porque el pueblo no dejaba de ser rebelde. Entonces los jueces eran libertadores del pueblo cuando pecaban. Los jueces eran libertadores. Realmente el pueblo no debería tener necesidad de libertadores. Porque para empezar, no deberían de caer en cautiverio. ¿Por qué caen en cautiverio? Porque son desobedientes. Realmente ni siquiera jueces tenían que tener. Pero bueno, ay, ¿qué se le va a hacer? Había que poner jueces. Hay tanto que hay un libro llamado Jueces. Ahora, vean lo impresionante y lo interesante aquí. Es que aquí dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, ni siquiera habían entrado todavía. Ni siquiera habían entrado. Y dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Pero entonces, ¿y aquí qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Verdad? ¿Qué pasó aquí? Esto yo no lo había leído, francamente, y si lo había leído no me había dado cuenta de que Dios puso en la ley lo que había de pasar, y no solo eso, puso en la ley cómo de qué era lo que ese rey tenía que hacer cuando llegara al poder. Eso sí está fuerte. O sea, esto es como si Dios dijera, vea, tenga cuidado en el colegio o en la escuela de que no se vaya a caer. Cuando usted me desobedezca y se caiga y se rompa es verdad, y la torre y todo, le dejé un paquete de curitas en el bulto que usted ahí tiene en la parte de enfrente para que se las ponga en la frente. Eso se abre así y se cura su rebelión. Y se cura su herida por causa de su rebelión. Así es rajado hasta aquí. Y bien advertido. Porque dice,
ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Es decir, no extranjeros. Ahí está el mandamiento. Y dice, pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Aquí está advirtiendo, no vuelvan por ese camino. Y vea, si habían dicho que en guerra avisada no muere soldado, aquí se equivocaron. Porque dice, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Creo que alguien no leyó esta parte de la escritura. Y se hizo de 1000 mujeres que dice la palabra que desviaron su corazón. En guerra soldada muere Salomón. ¿Qué dijo? Que es mejor tener pájaro en mano que camarón flotando. Ahora, dice, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, para que su corazón no se desvíe. ¿Como quién? Como Usías. ¿Sí se conocen la historia de Usías, sí? Que hasta le brotó la lepra en la frente. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Es decir, vamos a ver, esta ley, ¿para quién es? ¿Para quién es esta ley? ¿Para quién es esta ley? Si quiere leer el subtítulo teológico que viene ahí. Para los reyes, ¿verdad? Ley para los reyes. Ahora, Dios nos ha llamado a hacer ¿qué? Muy bien. Nos ha llamado a ser reyes y sacerdotes. Entonces vea qué importante esto que está aquí. ¿Por qué? Porque nosotros, que Dios nos ha llamado a ser reyes, aquí está la ley para nosotros, para los reyes. Para los reyes. ¿Ok? ¿Cuál es la primera? Aquí dice, si usted está tibio, en primer lugar, no se junte con extraños. No se junte con extranjeros. Usted no va a hacer su lugar seguro y su lugar fuerte con sus amigos mundanos. ¿Por qué? Porque no puede reinar un extranjero. Si usted está tibio, júntese con sus hermanos. Amén. Segundo, no aumente para sí caballos. Segundo, nunca vuelva por el camino que llegó. Nunca se devuelva, ni siquiera lo considere. Que Dios te sacó de Egipto, que Dios te sacó de un lugar, ni siquiera considere volver ahí. Porque vamos a ver más adelante en Jeremías 2:13, donde en Jeremías 2:18, donde dice, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? Tú no tienes nada en el mundo.
ni siquiera consideres volver atrás. Tercero, no tome para sí muchas mujeres. No tome para sí muchas mujeres, ni tampoco acumule, dice, ni tampoco amontone plata ni oro para sí en abundancia. ¿Qué quiere decir eso? No haga su tesoro aquí en la tierra. No hagas tu tesoro aquí en la tierra, ni pongas tus esperanzas en tu familia. Porque no crea que muchas mujeres se refiere a esposas. Ese muchas mujeres, como Salomón, que tuvo muchas mujeres, pero eran esposas, ¿verdad? Bueno, había de todo ahí, concubinas, esposas, ¿verdad? Pero ahí de lo que está hablando es, no acumules riqueza aquí. Porque tu riqueza de aquí en nada aprovecha. Se va a desviar tu corazón. Y cuando te sientes sobre el trono que yo te he dado, entonces escribe para ti en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los profetas, y lo tendrás contigo y leerás en él todos los días de tu vida para que aprendas a temer a Jehová tu Dios. Entonces, métete en la palabra y vas a ser lleno del Espíritu. Y vas a aprender a temer a Jehová tu Dios. Amén. Porque en Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 10, está cuando Josías fue lleno del temor de Dios. Al principio él sentía ese sensor de que algo no estaba bien. Él sentía ese sensor de que había algo mal y mandó a sacar todos los ídolos de la casa de Dios. Mandó a limpiar el lugar. Y cuando estaban todos ahí acomodando, sacando, limpiando, se encontraron los sacerdotes con el libro de la ley. Hilcías y Safán se encontraron con el libro de la ley. Y cuando se lo leyeron a Josías, ocurrió algo muy importante. Rasgó sus vestidos. ¿Qué es esto? Se humilló. Entonces, el temor de Jehová trae humillación. Es el temor de Jehová el que te hace humilde. Dice en el Salmo 128:1, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos, porque el temor de Dios te da la capacidad de caminar en Cristo. En Deuteronomio 13:4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis, porque al humillarte desechas tu propia sabiduría y conocimiento y pasa a ser Dios el que te los da. Proverbios 9:10 dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Esto provoca que repudies tu voluntad y quieras hacer la voluntad de Dios, y por esto empieza a gustarte la disciplina y no el libertinaje. Proverbios 15:33 dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. La humildad y el temor de Jehová van de la mano. La humildad sale del temor de Jehová. Porque cuando tu humildad no proviene del espíritu de temor de Jehová, te vuelves un orgulloso. ¿Por qué? Porque te estás dando el crédito de tu propia humildad. Y ya eso es orgullo. Si el orgullo proviene de ti,
Si la humildad proviene de ti, es orgullo. Porque dices, yo soy muy humilde. Ya hasta ahí llegó la humildad. Ya. Es como el silencio. Si lo mencionas, deja de existir. Entonces, Salmo 111:10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Tu conocimiento, lo que crees que sabes y la madurez que crees que tienes, si proviene de tus experiencias en la vida, realmente usted no sabe nada. Si usted cree que usted ha aprendido mucho de la vida por las cosas que ha pasado y no porque Dios se lo ha enseñado, ¿qué quiere decir? Que usted no sabe nada, ni costra. ¿Por qué? Porque cuando llega el Señor, cuando llega el Espíritu Santo, cuando llega el espíritu de temor de Jehová a tu vida, usted se da cuenta de que tiene que desechar todo lo que cree que sabe. Que 40 años de experiencia te han dejado nada de conocimiento. Y ahora Dios es el que empieza a explicarte qué es lo que ha pasado en esos 40 años. Y usted empieza a revisar hacia atrás y usted, mira, sí, bárbaro. Y yo bien creída de que me las sabía todas. Pero no. El temor de Jehová cuando entra a tu vida, la humillación, la humildad lo que trae es despojo de tu propia mente. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Deuteronomio 8:6. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Proverbios 3 del 7 al 8. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová. Vea que está haciendo un enlace entre un montón de cosas, por lo que no se limita solo a una del montón de cosas que escribimos aquí. ¿Por qué? Porque si usted dice que es por definición respeto, entonces usted está diciendo que el temor de Jehová es moral y se acabó. Usted dice, no, es que el temor de Jehová es un pensamiento. Entonces estás englobando el temor de Jehová a tus ideas. Y si lo llevas a la obediencia, lo estás llevando a las obras. ¿Por qué? Porque yo temo a Dios por todo lo que he hecho. Yo temo a Dios por lo que hago. Y no, ahí no cuentan las obras. Las obras son un producto de, pero si el temor de Dios es simplemente que usted
quiere obedecer desde su voluntad, hasta ahí llegó la obediencia. Se transforma y se convierte en desobediencia. Por eso es importante definirlo como un espíritu, porque es la fuente de la obediencia. Por ejemplo, ¿de dónde viene la lujuria? ¿Usted cree que es un pensamiento? ¿O usted cree que es desobediencia nada más? La lujuria es un espíritu. ¿Sí o no? Es un espíritu. Usted no puede llegar y atacar la lujuria como si fuera un pensamiento o como si fuera una acción. No, es que la lujuria es desobediencia. Usted dice, lo único que hay que hacer para no ser lujurioso es no desobedecer. Sí, no desobedecer. Y ya. Pero no. Es que si usted tiene lujuria, tiene una relación con la lujuria. Capichi. Capisco. Entonces, si alguien les pregunta, sepan definir. ¿Por qué? Porque en el momento en el que engloben nada más en una definición cerrada, lo mismo va a pasar con todo lo demás. Vea que lo mismo pasa con cualquier otro pecado. Ya sea lujuria, ya sea orgullo, ya sea lo que sea. Sea lo que sea. Hay un ente detrás. ¿Entienden? Dígame, por lo menos para... Ahora, Cristo vivía en base a esto. Por eso dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y pasó toda la vida diciendo que él no hacía su voluntad sino la del Padre. Gracias a Cristo podemos acceder a este Espíritu y caminar como él caminó. Este Espíritu se pide en oración. Y créanme que sin este Espíritu es imposible llegar a estar en santidad. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Eso está fuerte. Y ahora voy a hacer una descripción, resumen del espíritu de temor de Jehová para terminar. Levánteme la mano, ¿quién tiene bonita letra? Para que me ayude a... Venga, Gerson. Muy bien. ¿Va? Descripción, resumen del espíritu de temor de Jehová. Descripción, resumen del espíritu de temor de Jehová. Número 1, es un odio al mal. Es un odio al mal. Usted lo puede encontrar en Proverbios capítulo 8, versículo 13. Es sabiduría. Salmo 111, 10. El espíritu de temor de Jehová es un tesoro. Proverbios 15, 16.
e Isaías 33:6. También es una fuente de vida. Proverbios 14:27. El espíritu de temor de Jehová es limpio. Salmo 19:9. Es piadoso. Hebreos 12:28. Se necesita para la adoración. Es súper necesario para la adoración el temor de Jehová. Salmo 5:7. Es necesario para el servicio. Salmo 2:11. Usted lo va a buscar en su casa. Amén. Cuando tenemos el espíritu de temor de Jehová, trae oraciones contestadas. ¿Sí o no? Necesitamos que este espíritu venga ya mundial. ¿Quiere usted oraciones contestadas? Debemos de pedir el espíritu de temor de Jehová. Salmo 145:19. También el espíritu de temor de Jehová trae larga vida. Proverbios 10:27. ¿Ok? Y para terminar, lo que dice Hechos capítulo 9, versículo 31, dice la escritura: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces yo lo que veo es que mucha gente se aboca a pedirle al Espíritu Santo dones o talentos o lo que sea, pero el temor de Jehová te va a mantener a ti en la salvación. Eso es importantísimo que usted lo entienda, lo comprenda, que esta iglesia lo reciba, porque el temor de Jehová te va a mantener a ti con temor y temblor a ocuparse usted de la salvación. Si no tenemos este espíritu, nos vale cualquier cosa y nos vamos a relacionar con gente que no conviene y vamos a hacer cosas que no convienen porque no está ahí el espíritu de temor de Jehová. A usted le puede faltar cualquier don, cualquier talento, lo que sea, pero si le falta el temor de Jehová, está así para entrar en la puerta de pecado. Y si está entrando usted por la puerta de pecado como diciendo, de por sí la profeta no me ve, de por sí no, es que el temor de Jehová va a hacer que usted esté consciente que el ojo de Dios está allí y que usted no le va a fallar por amor a Él. Eso es. Entonces, todo lo que se anotó acá son definiciones de lo que produce el espíritu de temor de Jehová. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Para concluir con lo que había dicho respecto al temor, que es incredulidad, es necesario que entiendan lo que había dicho del temor redirigido. ¿Lo dije aquí? No lo dije. Ok. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo con esto? De que el temor es incredulidad. Amén. Esto ya yo lo había enseñado antes. Ok. Ya se había explicado que el temor es la cizaña.
¿Recuerdan? ¿Qué es la incredulidad? Etcétera, etcétera. Ahí viene toda la explicación respecto a qué es el temor. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Como el temor es incredulidad, el temor es malo cuando usted tiene el temor a Dios, incredulidad a Dios. Ya. Pero si usted tiene incredulidad a Satanás, entonces ahí cambia la cosa. ¿Verdad? ¿Por qué? Usted no puede decir de que no, la incredulidad solo se le tiene a Dios. De que usted no le puede tener incredulidad al diablo. Eso sería algo muy tonto de decirlo, porque evidentemente o se cree la verdad o se cree la mentira. Y si usted no le cree a la mentira, es porque le cree a la verdad. Si le cree al uno, si le cree a uno, no le cree al otro. Es lógica recíproca. ¿Ok? Entonces, evidentemente, si usted no le tiene temor a Dios, sí es un temor redirigido desde esto, incredulidad. Es incredulidad a Satanás. ¿Ya? ¿Por qué? Una persona que le tiene miedo al diablo de que el diablo le puede hacer algo, en realidad eso es incredulidad a Dios, porque no le está creyendo a Dios de que lo puede proteger. Entonces, no es lo mismo. Tienen que quedarles esto claro antes de terminar el día de hoy, ¿verdad? Que sepan que es temor redirigido. Es la escopeta dirigida hacia Satanás, ¿ya? Hacia el enemigo. El temor es el repudio que se le tiene a eso, ¿ok? Y aquí sería el repudio al diablo. El temor de Dios, ¿ok? Que proviene de Dios, ¿ok?